Giovanni, anoche el presidente de la República se dirigió al país para hablar justamente del tema que se había convertido en un huracán. Trending topic. Un huracán de categoría impredecible. Yo creo que pasó el magnitud 5. La decisión que muchos han criticado de Luis Abinader, presidente de la República, independientemente de que usted pueda tener alguna diferencia, es correcta. Hizo lo correcto, desactivó la bomba y la puso en manos de un mecanismo que es constitucional, pero que a veces uno no sabe si efectivamente tiene la competencia, la capacidad en términos legales para discutir temas de esta naturaleza, como lo es el Consejo Económico y Social de la República Dominicana, que si mal no recuerdo, el artículo 251 de la Constitución es un mecanismo consultivo del Poder Ejecutivo. Eso no tiene capacidad deliberativa. Ayuda a la formulación de políticas en materia social, económica y laboral. Creo que son las tres áreas específicas que establece la Constitución. Claro, no prohíbe ninguna otra, pero tampoco manda a incluirse en otra. Pero ya sabemos que está discutiendo tema constitucional, que es un tema de carácter político. Es decir, que el CES tiene una competencia muy amplia. Ojalá salga bien el tema del fideicomiso o de los fideicomisos, que el presidente de la República haya entendido bien el mensaje, aunque creo que no. Y digo creo que no porque siguió insistiendo en que hay gente que por intereses o por desconocimiento entienden que un comité técnico puede privatizar. No, señor presidente. La principal crítica era justamente al comité técnico. La forma en cómo usted decidió integrarlo con personas, y no todo tipo de personas, porque ahí no estaba Ignacio Soto, ex presidente de Citracode. Ahí no había un Juan de los Palotes. Todas esas personas pertenecen al sector privado y son, por lo menos el presidente de ese consejo, empresario eléctrico, la República Dominicana. El mayor desafío es cuando se constituyan, si es que esa va a ser la línea de este gobierno, los fideicomisos, que si es necesario el comité técnico, pues que no tenga la delegación de los poderes que usted le dio a 5 personas que no tienen categoría de funcionarios públicos, cuando lo que debió haber ahí son 5, 6, 7, 8, 10 instituciones que designaran sus representantes. Y eso sí le daría el carácter que usted quiere, una entidad pública. Pero lo que se hizo con ese comité desnaturaliza lo que usted quiere. Porque el tema no es solamente mantener en lo formal los títulos a nombre del Estado. Ese comité puede endeudar el fideicomiso. ¿Y cuál es la garantía del fideicomiso? Su patrimonio. Su patrimonio. ¿Y qué ocurre cuando usted toma un préstamo con garantía hipotecaria o prendaria si usted no paga? Que su acreedor ejecuta. Su acreedor ejecuta. Entonces, eso, presidente, hay que revisarlo. Y aplaudo que usted haya tomado la correcta decisión de hablarle al país y de decirle que por ahora eso va a quedar suspendido. Pienso que también hay que sacar algunas enseñanzas de este proceso, que es primero concertar y después ejecutar. Porque lo que se vivió ahora posiblemente era evitable. Otra enseñanza
que deben aprender los funcionarios públicos es que yo creo que Homero Figueroa, se llama el director de comunicaciones. Creo que tiene que hacer un trabajo muy grande, sí, un hombre, con el funcionariado. Un hombre muy preparado, muy capacitado. Porque los funcionarios salieron a defender el proyecto de fideicomiso. Todos a una. Todos a una. Y no ayudaron en nada al presidente. No. Por el contrario, le enredaron más la cabulla. Sí. Los funcionarios tienen que entender que no son boxeadores, que tienen que defenderse atacando. Funcionario debe defender convenciendo y explicando, sin mandar a nadie a estudiar, ni a leer el proyecto, sin descalificar a nadie, porque aparentemente pertenece o no a un partido político de oposición. Pero el ministro Macaruch llegó a la coraza, tuvo la cachaza de decir que muchos de los que se oponen, o que la principal oposición al fideicomiso, son gente que no quiere que se sepa cuánto costó Catalina, que no quiere transparencia. Pero ¿y de dónde te saca eso? Si la mayoría de la gente que se movilizó en este país en contra de la impunidad, en contra de la corrupción y reclamando transparencia, también estaba opuesto a la forma en cómo se manejó el tema. Y cuando eso ocurría, que este país estaba en la calle, ¿dónde estaba usted exigiendo transparencia? ¿Dónde estaba usted para ahora pretender meter a todo el mundo en un saco? Porque mientras la gente estaba en las calles, usted no opinó nunca, ni habló de la corrupción del gobierno pasado. Ahora es muy cómodo. Usted nunca se metió en ese tema. Entonces yo creo que hay que tener prudencia, cuidado. Funcionarios que quieran ayudar al gobierno, como es su deber, que quieran defenderlo, tienen que saber cómo hacerlo, porque le están echando leña al fuego. Además de que hay mucha gente que no tiene mucha autoridad para estar dando clases de moralidad, para estar dando clases de moralidad. Igual aplica para sector de la oposición, que entiendo si quieren atribuir un triunfo que no le corresponde. Lo que ha pasado, y si el presidente ha echado para atrás, es producto de la presión social que se generó. La presión sin hacer una huelga. Yo he leído presión social sin hacer una huelga. Dirigentes de partidos políticos que salieron recientemente del gobierno, bajo cualquiera de las dos modalidades, atribuyéndose de que el presidente echó eso para atrás por ello. Eso es una barbaridad. El oportunismo político no puede ser así. Entiendan que más allá de ustedes, no tienen ese prestigio, ciudadanos, no tienen ese prestigio para atribuirse y decir ni la calidad moral, porque el presidente lo escuchó a ellos, ni la o calidad ellos le moral. Ejercieron presión al presidente o al gobierno. No tienen la calidad, disculpen. No la tienen. Que me disculpen. Entonces así no se puede. Tienen que entender que aquí hay una sociedad vigilante, demandante, que efectivamente las redes volvieron a jugar un rol importante. Ayúdame a entender algo. ¿Tú estás de acuerdo con el fideicomiso? ¿Tú lo que no estás de acuerdo es con la composición de la junta directiva o de los principales ejecutivos? Separemos las cosas. Separemos las cosas. ¿O no estás de acuerdo? La figura pudiera ser discutible. Sí. Pudiera ser discutible. Ahora, tú puedes estar seguro que si eso le conviene por su naturaleza al Estado Dominicano, posiblemente los empresarios no se meten. No. Vamos a estar claros. No. Vamos a estar claros en eso. Mira qué sencillo. Mira qué sencillo, Junior. Vamos a estar claros en eso. Mira qué deducción más sencilla. El empresario aquí y en todos los países del mundo lo que busca es beneficio particular para él y para sus empresas. No se metieran de cabeza, ni estuvieran todos defendiéndolo. Si fuera conveniencia del Estado Dominicano, alguna ventaja sacan. Entonces, ese es un fideicomiso público, pues público, compuesto por instituciones públicas. Si tiene que haber un supercomité técnico con todos los poderes,
instituciones públicas que lo compongan y lo dirijan. Porque es una modalidad de hacer negocio. Sí. Y lo dirijan. Claro, mi principal oposición a ese fideicomiso es el comité técnico, porque era un suprapoder. Pero además, el presidente de la República delegó poderes en esas 5 personas para que ellos, en función de su criterio, interpretaran lo que era mejor para la fiducia y lo que era mejor para el Estado dominicano. Eso fue un exceso también. Tú no le por puedes, parte del Ejecutivo. No le puedes dar tanto poder a un grupo de personas. Sobre todo porque son competidores del Estado. Esa era mi mayor dificultad. Y es la pregunta que yo me he hecho, pero que nadie responde. ¿Cuál fue la razón que llevó al presidente a integrar de esa manera el comité técnico con 5 empresarios privados? Bueno, eso hay que explicarlo en algún momento. Porque no se puede despachar las cosas. Eso será materia de una próxima vez que el presidente vuelva a hablar, o cuando uno de sus funcionarios, pues, él le haya delegado esa encomienda para que le explique al país por qué razón la composición de este comité técnico se hizo de tal forma. Y ojalá, reitero, los funcionarios públicos, el propio presidente, hayan entendido el mensaje que está mandando la sociedad dominicana. Se quiso crear mucha confusión, descalificando, pero por suerte eso no prosperó, porque cuando las cosas son tan evidentes... Y vendiendo un argumento que no lograba convencer a nadie, ni siquiera a los niños, de entender por qué hay que hacer fideicomiso para la policía, fideicomiso para Punta Catalina, fideicomiso para los peajes, fideicomiso para las obras sociales, fideicomiso para las construcciones de vivienda, fideicomiso para una presa. ¿Por qué tanto fideicomiso? Y por último, con este tema, Giovanni, me hubiese gustado que también el discurso del presidente, que fue bastante corto, no hubiese incurrido en la misma descalificación a que incurrieron sus funcionarios públicos. Hubiese sido muy elegante escuchar al presidente decir que por las confusiones que se han creado con relación al fideicomiso y las diferentes opiniones de la gente, él tomaba la decisión de solicitar próximamente al Senado de tener el conocimiento de ese proyecto, haciéndole caso a ese pueblo que ha votado por él, a ese pueblo al que él se sumó en la lucha anticorrupción, a ese pueblo que por más que lo quiera, no va a apoyar todas sus iniciativas, no la va a apoyar toda. Y tienen que prepararse los gobernantes para eso, porque definitivamente usted no puede darle una patente de corso a un gobierno para que en nombre de que ganó las elecciones haga lo que le dé la gana. Hay unos parámetros, pero además la crítica tiene que ser parte permanente de los sistemas políticos para que puedan construirse democracias efectivas. Eso es lo que hacen las naciones mucho más grandes, cuando tú tienes contrapeso. ¿Por qué en el pasado vivimos una República Dominicana donde había un contrapeso? Habían 3 importantes partidos en el sistema, donde habían 3 grandes líderes, el doctor Joaquín Balaguer, el doctor José Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Bosch. Entre ellos crearon el equilibrio en la República Dominicana. Y si hoy tenemos un país que ha crecido en estos últimos 50 años, se debe a esos 3 importantes hombres que entendieron que se puede convivir, discernir, tener puntos diferentes, pero al final pensar en el país. Antes de irnos a la pausa, Junior, tú sabes que el presidente de la República en ese mismo tono fue trending topic en el día de ayer, porque por 2 razones: por el discurso que hizo en la noche, y en la mañana recordemos que el presidente de la República dirigió una importante actividad del Partido Revolucionario Moderno, donde prácticamente se le da poder al presidente de la República o a la dirección máxima para hacer cambios y que el presidente pues pueda optar por otro mandato.